María Celeste Tolentino García, alumna 4805 de la maestría en Psicología Educativa, y este es el video que presento respecto a la evaluación final del primer tetramestre. El tema es constructivismo y evaluación educativa de la materia Estrategias para el aprendizaje significativo, impartido por la doctora Leticia López. Elegí este tema porque encontré de manera significativa tres motivaciones. La primera es que en tiempos de pandemia encontramos que el momento de evaluación se ha convertido en un ejercicio aún más complicado de lo que ya era una actividad ya complicada en tiempos normales. El proceso de evaluación es un momento que requiere compromiso y atención, actualización y dominio. Y este tema fue interesante porque presenta una actualización y te hace tener un dominio y una reflexión que es muy importante para el momento de evaluación. Y por último, porque cuando era estudiante normal y actualmente este tema me interesó porque me permitía a mí conocer nuevos instrumentos de evaluación y emplearlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y obtener mejores resultados. El tema empieza con aspectos relevantes del capítulo 8. Nos presenta que el constructivismo y la evaluación educativa nos va dando significados primero de lo que es una evaluación educativa, que es una actividad compleja porque dentro del momento evaluatorio pueden evaluarse aprendizajes, enseñanzas, acciones, procesos que hace el maestro, procesos que hacen los alumnos, programas, currículum, y es una actividad que está en constante cambio porque siempre se tiene que evaluar, porque al momento de evaluar da respuesta a preguntas como cómo, para qué, cuándo, por qué, y al tener respuestas vas haciendo adecuaciones, mejoras, y es un cambio continuo porque también los tiempos requieren de un cambio en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, porque la planeación y la evaluación siempre son actividades que están articuladas. Entonces, como siempre hay una planeación educativa, por ende siempre va a haber una evaluación educativa. La visión constructivista nos hace mención que es un proceso para reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es una actividad muy compleja para los docentes, porque normalmente es realizada por llenar información, por entregar calificaciones, por rellenar instrumentos o datos, y no lo hacemos como un momento de reflexión. Busca en primer término las decisiones pedagógicas para promover y enseñar de manera adaptativa. Todos los alumnos son diferentes, por ende tenemos que tener una fracción, una flexibilidad que nos permita abordar adecuadamente el proceso de evaluación. Se orienta a través de que sea entendida como una parte integral de una buena enseñanza. Asegurarnos que el aprendizaje ocurra y progrese. La evaluación es la única manera de conocer si realmente lo que estamos enseñando o el proceso de enseñanza-aprendizaje realmente cumplió su objetivo, porque el momento de evaluación es el que nos brinda la información por parte de los estudiantes. La evaluación tiene tres dimensiones. La dimensión psicopedagógica y curricular, que es la que nos permite dar respuestas a cómo, para qué, cuándo, por qué en los momentos de la evaluación. La dimensión referida a las prácticas de evaluación hace hincapié a los tipos o instrumentos pertinentes que vamos a emplear en el proceso de evaluación. Y por último, la dimensión normativa, que tiene que ver con términos como promoción, acreditación. El primer subtema es qué es evaluar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como he estado repitiendo durante el video, es una actividad que se debe realizar tomando en cuenta actividades de enseñanza que son realizadas por el maestro y de aprendizaje que son realizadas por los alumnos. Los aspectos centrales de la evaluación es que primero tenemos que identificar qué es lo que queremos evaluar. Debemos de inclinarnos por saberes actitudinales, procedimentales y declarativos, en competencias o capacidades. Que este aspecto central, al final hay un capítulo que nos proporciona información más encaminada a esto. Los criterios para orientar la evaluación, los tipos de instrumentos que vamos a emplear, qué representaciones vamos a tener con esos instrumentos, cómo vamos a construir esa información y qué haremos con ella. Y al final, la toma de decisiones de acuerdo a la información que ya se nos dio en la evaluación. La evaluación tiene dos tipos de funciones. La función pedagógica, que tiene que ver como por el aprendizaje, más encaminado hacia la finalidad de mejorar y orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la función social, que tiene que ver con la selección, promoción o acreditación,
que asegure que el maestro está graduando a un estudiante de un momento y que este estudiante, que va a ser un ciudadano, va a cumplir con las expectativas que tiene la sociedad, ya que cumplió con la función social que tiene la evaluación. Las características y directrices de una evaluación constructivista. Este subtema nos hace una retroalimentación de acerca de cómo y por qué tenemos que evaluar, las características centrales que debe de tener cada proceso de evaluación. Primero nos comparte que hay que hacer énfasis en la evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, debemos de ser muy técnicos en el tipo de información que vamos a recapitular en el proceso de enseñanza-aprendizaje para evaluar y obtener información de esto. La funcionalidad de los aprendizajes es que los alumnos sean capaces de aquello que están aprendiendo, lo puedan transformar y crear en nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos o nuevos conceptos. La consideración de la asunción y progresiva del control y responsabilidad lograda por el alumno. Esto quiere decir que en el proceso de enseñanza, el docente va dando un apoyo a los alumnos que gradualmente se lo va retirando, y es donde el docente conoce hasta qué punto el alumno puede resolver los problemas sin la ayuda de algún docente o alguna ayuda física de acuerdo a libros o materiales. La evaluación y regulación de la enseñanza tiene que ver con los instrumentos y las respuestas que dan de acuerdo a los estudiantes a diversos tipos de evaluaciones. La autoevaluación del alumno es un aspecto clave que debemos de tomar en cuenta, porque si no dejamos o no damos apertura a que exista una autoevaluación por los alumnos, no va a existir una potencialidad del conocimiento del mismo. Evaluar aprendizajes contextualizados es que siempre desde que planeamos debemos de tomar en cuenta en dónde estamos y que los alumnos puedan hacer uso adecuado de esos conocimientos. La coherencia entre las situaciones de evaluación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Normalmente se tiene de error que cuando un maestro está explicando algo en su clase, explica con problemas relativamente sencillos o que pueden ser resueltos en una oportunidad o sin dificultad. Sin embargo, cuando se presenta una evaluación, esto no es así. Dejan los problemas más difíciles para evaluar y los más sencillos para explicar. Entonces se tiene que tener coherencia entre lo que enseñamos y entre lo que evaluamos. La evaluación diferencial de los contenidos de aprendizaje y evaluar la significatividad de los aprendizajes. ¿Qué tanto le va a servir al alumno eso que está aprendiendo? Existen 3 tipos de evaluación que dan respuesta a cuándo, para qué y cómo evaluar. En primera instancia está la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica es predictiva, se realiza previamente, ayuda como una anticipación y prepara de manera motivacional a los alumnos. La evaluación diagnóstica es la que nos da la información de qué aprendizajes tienen los alumnos y qué aprendizaje necesitan para comenzar un proceso de enseñanza-aprendizaje nuevo. La actividad de evaluación diagnóstica se realiza con 6 pasos que nos comparten Michet y Bernalda. Primero nos dicen qué tipos de conocimientos o contenidos vamos a tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un principio para saber qué es lo que vamos a evaluar. Después tenemos que conocer qué aprendizajes previos tienen los alumnos respecto a ese aprendizaje al que van a llegar. Lo que tenemos que elegir ahora es un instrumento que sea pertinente para evaluar lo que queremos conocer, aplicarlo, analizarlo y tomar decisiones respecto a eso. Algunos instrumentos de la evaluación diagnóstica pueden ser el informe personal, que en el nivel de preescolar comparto que es lo más cotidiano para obtener información del alumno en compañía de los padres de familia. La red sistémica, que es un cuadro de doble entrada en que los alumnos dicen qué conocimientos conocen y en qué nivel. Este tipo de instrumento en lo personal nunca lo había escuchado y menos implementado, por lo que en esta nueva normalidad de la escuela a distancia, en la que en el nivel de preescolar observamos a los padres de familia más comprometidos, participativos e inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la apliqué no como un cuadro de doble entrada, no como todo el proceso que contempla la red sistémica,
sino que hice un instrumento que tenía las mismas características, pero lo empleé de manera en que los padres me pudieran ayudar a llenarlo y conocer el tipo de nivel que los alumnos tenían al inicio de una situación didáctica en específico. El tema en este caso era el nombre y yo se lo mandé por un formulario de Google donde los padres iban señalando en qué nivel consideraban que estaban sus hijos y añadían una evidencia. Entonces, esta información a mí me ayudó para conocer qué tipo de actividades tenía que emplear con mi grupo, qué áreas de oportunidad tenía el grupo y de qué manera yo podía introducirme en el tema de manera en que conocía a manera grupal cómo estaban los alumnos de segundo grado de preescolar. Después entramos a la evaluación formativa, que es el interés que tiene el maestro en conocer cómo ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es adaptativa, tiene ajustes y da una construcción de representación. Hay 3 modalidades de evaluación formativa. La primera es regulación interactiva, que ocurre de manera integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el maestro observa e interpreta lo que el alumno hace. La regulación retroactiva, que es una serie de actividades que se van empleando, pero las hace el maestro para retroalimentar algo que ya enseñó y observa que aún hay área de oportunidad de los alumnos, es decir, son actividades que se realizan hacia atrás. Y la regulación proactiva, que son actividades que se hace pensando futuro y es lo contrario a la retroactiva. La retroactiva va hacia atrás y la proactiva va hacia adelante porque va hacia el futuro o actividades o cuestiones que se pueden encontrar los alumnos más adelante. Hay 3 pasos para hacer una evaluación formativa y son aspectos fundamentales e importantes. Primero hay que saber qué procesos de construcción hay que reconocer y si se encuentran en el camino. Hay que conocer la eficacia de las experiencias y estrategias pedagógicas y tener apertura a un espacio para la evaluación formadora. Las técnicas o instrumentos que se comparten en este apartado son rúbricas, listas de verificación, registros anecdóticos, las rúbricas y los registros anecdóticos en preescolar es lo que más nos da información para tener nosotros la manera de compartir a los padres de familia en qué nivel o cuáles son las recomendaciones y áreas de oportunidad que se le puede dar a los alumnos, ya que la evaluación en preescolar, en lugar de ser cuantitativa, es cualitativa. Y el tipo de evaluación sumativa normalmente es conocida al término de cada ciclo, al término de cada trimestre, al término de cada bimestre, al término de cada tiempo en específico. Y se utiliza para saber si el alumno acreditó, fue promocionado, pasó o no pasó. Entonces nos provee información que es más encaminada hacia eso. Las típicas pruebas de los tipos de instrumento que se emplean en la educación básica pueden ser los exámenes, la evaluación por mapa conceptual o la evaluación del desempeño, ya que sirve para conocer qué tanto ha aprendido el alumno o qué es lo que realmente aprendió el alumno y qué realmente domina. Por último está el apartado de la evaluación de contenidos y competencias. Los contenidos son saber decir, saber hacer, saber estar, y todos requieren de una instrucción y evaluación diferenciada. La evaluación de aprendizaje, que son de los contenidos, tenemos los declarativos, procedimentales y actitudinales. Los declarativos es saber cómo debe decir y hacer el alumno. Está asociado a 3 tipos de conocimientos. El factual, que es por reproducción, por ejemplo, conocer la fecha de la Revolución e Independencia de México. El conocimiento conceptual, que son las explicaciones variadas que te va a dar el alumno, o los principios, que se vinculan los conceptos entre sí. Los procedimentales es lo que se aprende y es un conjunto de acciones que tienen relación de orden y que se dirigen a una obtención de meta. Y los actitudinales, que son evaluación del aprendizaje y de modificación de actitudes, es orientada hacia lo que el alumno dice, pero también hacia lo que el alumno hace. No nada más te enfocas en, por ejemplo, en que te declare algo, sino que te lo declara y cómo te lo dice o cómo te lo hace. Va encaminada más a las actitudes. Y por último, la evaluación de competencias se consideran respuestas apropiadas ante contexto y situaciones reales que integran e inmovilizan saberes de tipo declarativo, procedimental y actitudinal.
Las estrategias o instrumentos que se utilizan pueden ser la resolución de problemas o la elaboración de proyectos, donde se ponen de manifiesto estos tipos de saberes, ya que cada uno necesita una instrucción y una evaluación diferenciada. A lo largo de este capítulo me permitió mejorar el proceso de evaluación en el nivel de preescolar, así como conocer nuevos y mejores instrumentos que me permitían a mí, ahora en el momento de la primera evaluación en preescolar, en tener más apertura y saber cómo emplear la información que ya me arrojaron los distintos instrumentos de las actividades y cómo voy a compartirlo hacia el directivo, hacia otros maestros y hacia los padres de familia, también haciéndoselo saber hacia los alumnos. Y por mi parte sería todo. Gracias.